La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Bueno, mis queridos compañeros participantes en la 33ª Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mí es un honor poder participar en esta importante feria, muy reconocida, no solamente en México, en Latinoamérica. Y por supuesto agradezco al señor rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, al presidente de la feria, licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, a nuestro representante de Coediciones en México, Rodrigo Espinosa, por esta excelente oportunidad de compartir con ustedes una temática que encaja perfectamente dentro de la temática central de esta feria, que es la inteligencia artificial. Muy conscientes que cuando hablamos de proyectos, es fundamental saberlos estructurar. Por esa razón, voy a hacer referencia al proyecto como un instrumento para gestionar recursos, tomando en cuenta que hoy en día el componente tecnológico, las TIC, la inteligencia artificial, el manejo de los ordenadores, etcétera, es muy importante en la concepción de proyectos de alto impacto, especialmente en el mundo universitario, en el cual indudablemente, dado que nuestra población es la población que ha tenido el privilegio de llegar a los más altos niveles de formación en educación, se espera de ella también la ideación, estructuración y gestión de proyectos que generen transformaciones sociales significativas. Esto significa que generen crecimiento no solamente económico, sino también social y, por supuesto, en armonía con el medio ambiente. Por esa razón, vamos a hablar en esta oportunidad de la estructuración de los proyectos. Cuando nosotros hablamos de proyecto, necesariamente hay que verlo dentro del contexto del ciclo proyectos. El ciclo proyectos tiene tres grandes etapas. La preinversión, que es el equivalente a la planificación del proyecto. Si el proyecto queda bien planificado, es posible gestionar los recursos para hacer la inversión o la ejecución del proyecto. Pero complementariamente a la ejecución, es importante dentro del ciclo de proyectos, más allá del cierre del cual habla la gerencia de proyectos, tomar en cuenta el periodo de funcionamiento. En últimas, yo diría que un gobernante, en cualquiera de los niveles, en nuestras comunidades, a nivel de país, debería tener formación en gerencia de proyectos, porque es importante que los proyectos se identifiquen, se estructuren bien, pero que también llegue a la población beneficiaria, es decir, que finalmente la comunidad, los clientes, los beneficiarios accedan al bien o servicio, que en últimas es lo que importa, y obviamente dentro de criterios de calidad. Entonces, la gerencia de proyectos implica una visión holística, es decir, no basta con hacer el estudio si no se gestionan los recursos para hacer inversión. Durante la inversión hay que hacer el seguimiento a la ejecución del proyecto para controlar el componente económico, el componente técnico propiamente, ¿cierto? De tal forma que el proyecto pueda llegar a operar o funcionar adecuadamente. Esto implica también dotación en términos de personal, tecnología y que pueda operar adecuadamente. Por esa razón, la gerencia de proyectos va más allá de la administración del proyecto o gerencia de obra.
Diría que es una de las actividades de la gerencia de proyectos, pero la gerencia de proyectos como concepto es mucho más amplio. De ahí la visión holística que debe tener cualquier gerente de proyectos. Generalmente los manuales lo muestran como un proceso secuencial y lineal. En la práctica no es así. Por eso la figura muestra cómo cualquier variación en una de las etapas puede generar también modificaciones en las siguientes. Y por supuesto que los proyectos se conciben tanto para el sector público como privado. En los países latinoamericanos, el componente de inversión de lo público es muy significativo. También hay experiencias que la falta de formación en este campo de gerencia de proyectos ha provocado muchos problemas de sobrecostos, demoras y en cierta medida ineficacia a la hora de que no llegan de manera oportuna a la población objetivo. También debo resaltar la importancia hoy en día de conseguir los proyectos de manera integral, interdisciplinaria. Afortunadamente ya hay también aportes internacionales como el PMI, su publicación Pink Book, en la cual hay una serie de consolidación de las mejores prácticas en gerencia de proyectos con herramientas que pueden ser útiles en cualquier tipo de proyecto, independientemente que sea público o privado o a cualquier nivel. De otra parte, es fundamental, ¿cierto? Tener claro que cuando hablamos de proyectos y la gerencia integral de proyectos, pues implica tomar decisiones. Y esas decisiones van para la fase de preinversión o planificación del proyecto, para la ejecución y para la operación o funcionamiento. Es fundamental que en los procesos de formación universitaria, en cualquiera de las disciplinas, óigase bien, de formación, también preparemos a nuestros estudiantes en todo lo que es el proceso de identificación, estructuración y gestión de recursos. De ahí que también necesitamos estudiantes con mucha iniciativa, con más emprendimiento, con mayor capacidad de innovación. ¿Por qué? Porque realmente el conocimiento está cambiando muy rápidamente y hoy en día requerimos de profesionales íntegros con una gran capacidad de toma de decisiones. Y por supuesto hay que mirar también el contexto específico de cada país, de cada región, en lo social, en lo económico, en lo institucional, ¿cierto? Y fundamental mencionar que es clave hoy por hoy también prepararnos no solamente para la gestión de proyectos en el sector público, sino también en el sector privado. En el público es donde más se pierden recursos, donde también hay organismos de control. De ahí la necesidad de tener una concepción mucho más amplia y aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. Eso es un elemento fundamental. Dentro de los aspectos fundamentales también a tomar en cuenta hoy en día es lo que denominamos el referente de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, son los objetivos definidos por Naciones Unidas, alrededor de 197 países, que acordaron una agenda común. Entonces, una pregunta que uno se debe hacer cuando estructura un proyecto es, bueno, ¿y mi proyecto con cuáles objetivos, con cuál o cuáles objetivos de desarrollo sostenible se relaciona? Y vamos a encontrar que los objetivos de desarrollo sostenible son un excelente referente. Y se esperaría hoy en día que los planteamientos de los proyectos en alguna medida se puedan armonizar o aporten a las metas que se han establecido con un horizonte de 15 años, del 2015 al 2030, por las Naciones Unidas. Y entonces ustedes pueden ver en la proyección los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Indudablemente los proyectos que puedan surgir en nuestras instituciones, muchos los podemos armonizar, articular al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un referente muy importante hoy en día. Fíjense ustedes que
La reducción de la pobreza. Es un problema, digámoslo así, mundial. El tema del hambre. O sea, hay mucha inequidad. Hay países supremamente golpeados por el hambre. Hay temas relacionados con la calidad de la educación, con cobertura, por ejemplo. Hay problemas relacionados, por ejemplo, con el objetivo 8, asociados a la informalidad. Y por eso es importante la creación de organizaciones productivas que generen empleo digno. Mucho tiene que ver también objetivo 10, las desigualdades, reducir las desigualdades. El objetivo 14, por ejemplo, asociado a la vida submarina, donde desafortunadamente ya empezamos a ver los grandes impactos también en nuestros mares, fundamentalmente por un manejo inadecuado de esa relación con el medio ambiente, así como el objetivo 3. En fin, en el caso, por ejemplo, colombiano, el objetivo número 16 es fundamental. Un país como México, como Colombia, han sido muy afectados por diferentes problemas asociados a la violencia en sus diferentes tipos. En el caso colombiano, estamos superando con muchas limitaciones una guerra que nos ha afectado por más de 60 años. Y esto se traduce en pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas sociales. De ahí la importancia de tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Desde otra perspectiva, ya en el contexto nacional y también regional, es importante que los proyectos se circunscriban en programas, así como los programas se circunscriben en planes. Entonces, una recomendación es que cuando uno estructura un proyecto, se pregunte cómo este proyecto, así como con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos encontrar relaciones, es este proyecto que yo estoy planteando, estoy estructurando, cómo encaja o cómo aporta al Plan de Desarrollo Nacional, ¿cierto? O al Plan de Desarrollo de una región específica. Recordemos que los planes se especifican a través de políticas, las políticas se especifican a través de objetivos y los objetivos se especifican a través de metas. Pero los planes y políticas se operacionalizan a través de programas. Entonces, ¿el programa qué es? Es un poco la desagregación. En nuestro país, por ejemplo, se trabaja mucho más por sectores. Sector vivienda, sector energía, sector educación, etc. Y entonces el plan de desarrollo se desagrega en programas y a su vez los programas se pueden desarrollar a través de proyectos. Es decir, que los programas se especifican a través de proyectos. El proyecto es como la unidad más pequeña, casi como la célula en el ser humano, que tiene autonomía propia. Si se logran sacar los proyectos adelante, los programas se logran y si los programas se salen adelante, el plan de desarrollo se cumple. Los proyectos se especifican también a través de actividades y acciones. Es ahí donde la obra de mi autoría, que ya, gracias a Dios, en esta oportunidad llega a una 10ª edición, ha sido muy útil para estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, empresarios, líderes comunitarios. La obra se llama Formulación y Evaluación de Proyectos Enfoque para Emprendedores, que, como digo, llegó a la 10ª edición y afortunadamente en el contexto latinoamericano ha sido una herramienta muy útil para poder estructurar con éxito los proyectos. Debo recordar que cuando hablamos de estructurar proyectos, hay diferentes niveles de estudio y eso depende del nivel de complejidad del proyecto. Cuando generamos una idea, podemos afirmar que la idea es eso, una idea. Es una idea que se va transformando en el tiempo. Así como quien va desarrollando la idea también se va cualificando y su forma de pensar también se va cambiando, va teniendo saltos cualitativos. Cuando yo tengo la idea, podemos señalar que hay un cierto 100% de incertidumbre y los estudios se hacen para eso,
es para, así como en la curva que están observando, ir disminuyendo el nivel de incertidumbre, de tal forma que se puedan tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre. Nunca va a ser cero. Siempre en un proyecto va a haber algún nivel de incertidumbre, pero el propósito de los estudios es reducir al máximo ese nivel de incertidumbre. Para proyectos de alta complejidad, voy a decir, para ilustrar, la construcción de un metro en una ciudad, la construcción de un distrito de riego, una hidroeléctrica. En ese tipo de proyectos de alta complejidad, de mucha inversión y digamos, de mucha interdisciplinariedad, se requiere cada una de las etapas que están señaladas en la proyección. Se requieren estudios básicos, ¿cierto? Es importantísimo los estudios básicos. Estudios generalmente financiados por el gobierno, por el Estado, que aportan información útil para cualquier inversionista. Por ejemplo, un estudio de suelos que se haga a nivel nacional. Eso solamente lo puede hacer el Estado, desde el punto de vista de que el producto de ese estudio es útil para la sociedad en su conjunto, para el país. A un inversionista privado quizás no podría ser por la magnitud de la inversión, pero estudios básicos se requieren, ¿cierto? Cuando yo tengo estudios básicos, en el caso de un metro, por ejemplo, estudio de suelos, todo lo de la parte de geotecnia, estudios de catastro, es muy importante. Entonces, el siguiente nivel es la prefactibilidad. Prefactibilidad. Esto de la prefactibilidad tiene una característica. Hay una investigación preliminar de mercados, hay una investigación técnica, hay un análisis organizativo, hay un análisis financiero y hay una evaluación. La característica es que aquí se trabaja fundamentalmente con información secundaria. Si el proyecto se hace para una hidroeléctrica, por ejemplo, se hace el estudio de prefactibilidad y resulta que dio razonable, dio atractivo, se entra a profundizar con la factibilidad. La factibilidad en general tiene casi que los mismos componentes, con la particularidad que ya el trabajo de campo aquí es mayor, es decir, hay más información primaria. Se consulta información secundaria, pero hay mucho trabajo directo de campo. ¿Para qué? Para seguir bajando el nivel de incertidumbre. Ya en unos minutos explicaré la estructura de un estudio de factibilidad. Y si el proyecto resulta factible, entonces se entra a la siguiente etapa, que es la ingeniería del proyecto. Sobre todo en estos proyectos complejos, que es escoger la parte técnica de la factibilidad y llevarla a un nivel de detalle, ¿cierto? De tal forma que ahí salen ya los planos, cuantificación de obras, etcétera, todo lo que es análisis de ingeniería, y esa información es muy útil para hacer, digamos, las convocatorias a licitaciones, donde ya se hacen convocatorias y las empresas que están interesadas en llevar a cabo la ejecución de obras de ingeniería consultan esa información en detalle de ingeniería para poder cuantificar y hacer los programas y su propuesta técnica y económica para las obras de ingeniería. Pero si un chico universitario dice, no, mire, yo he notado una megatendencia en el mundo y es que, bueno, no solamente en el mundo, en México, en Colombia, vemos que los tamaños de la familia cada vez son más pequeños, pero se ha incorporado como otro miembro de la familia las mascotas. Y profe, yo tengo el interés de estudiar si el proyecto es atractivo o no, si es factible o no es factible. En ese proyecto, tipo de proyecto, por ejemplo, es que el nivel de complejidad es menor que el de la hidroeléctrica, el del metro, el distrito de riego, etc. Y entonces podemos decir que aquí se puede hacer una factibilidad y sería más que suficiente para poder tomar la decisión sobre la conveniencia o no de invertir en ese proyecto. Entonces, es un proyecto, por supuesto, de menor complejidad, más al alcance de nosotros, pero en el cual la información que se obtenga sería muy útil para tomar nuestra decisión. Entonces, ahí vemos diferentes etapas que es muy importante cuando uno hace un proyecto.
Esto se llama la preinversión. Continuemos. Vamos a ver. Aquí tenemos, ustedes pueden observar la estructura básica de un estudio de prefactibilidad. Y debo señalar que esta estructura fue planteada hace unos años por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pero cuando yo como profesor, como universitario, como estudiante universitario, como empresario, voy a hacer un estudio de factibilidad. Es bueno preguntarnos en qué institución se va a presentar. Y eso es una herramienta muy poderosa. ¿En qué institución? Y uno va a la institución y pregunta, mire, yo quiero hacer un estudio sobre esto. ¿Hay aquí en esta institución una guía de presentación de los proyectos? Es posible que la haya, en ese caso uno la toma. En el fondo son los mismos componentes que están proyectados, quizás puede variar el orden, pero en general son los mismos. En la cual nosotros tenemos unas consideraciones básicas, que es como un componente donde están los objetivos, la justificación, los antecedentes, una descripción del área de interés, del proyecto. Es como un componente que debe atrapar al lector. Y el lector puede ser un inversionista, una entidad financiadora, una parte interesada seguramente en invertir en el proyecto. Entonces debe ser un componente muy bien redactado. En general es muy importante también saber redactar los proyectos, ¿cierto? Un lenguaje sencillo pero contundente, de tal forma que aquí se aplica mucho el escribir bien. Es un arte que uno va logrando en la medida que va transcurriendo el tiempo. Y la invitación es que aquí se pone en práctica lo que hemos aprendido en nuestro pregrado o en nuestra maestría, según el nivel que se esté estudiando. El segundo componente es el corazón del proyecto, lo digo yo, el corazón, ahora explicaré por qué, que es el estudio de mercados o análisis de la demanda y oferta. Independientemente que sea un proyecto asociado a la tecnología, siempre debemos mirar la demanda y la oferta, ¿cierto? Y cuando digo la demanda y la oferta, digo, bueno, ¿cuál es el mercado actual y el mercado potencial? ¿Cuánta población estaría interesada en adquirir mi producto o servicio? Y la oferta es con quién compite mi propuesta. De ahí la importancia de analizar lo que están ofreciendo otros proyectos similares o empresas existentes en la misma línea de servicio. Luego viene el componente técnico. El componente técnico implica ya integrar gente de ingeniería, o según, puede ser arquitectos, puede ser el ingeniero civil, el ingeniero industrial, el agrónomo, gente que conoce la parte técnica del proyecto. Y por lo técnico se habla de la localización, en dónde se va a ubicar el proyecto, el tamaño, la capacidad instalada, ¿cierto? Y la ingeniería específica del proyecto, ¿sí? Entonces, aquí la interdisciplinaridad juega un papel fundamental. Hay otro elemento clave cuando hacemos un estudio de pre o factibilidad, que es el componente legal y organizativo. En lo legal es qué tipo de empresa se va a constituir desde el punto de vista jurídico. Y administrativo organizativo, cuál es la estructura organizativa con la cual va a operar el proyecto. Y eso es fundamental porque va a afectar la estructura de costos y gastos del proyecto, ¿de acuerdo? De igual manera, tenemos aquí el componente de inversiones y financiamiento. Es aprender a cuantificar las inversiones. Entonces, en cualquier disciplina que hay, ¿cierto? Debemos aprender y saber qué es una inversión fija, qué es una inversión diferida, qué es un capital de trabajo. Por supuesto, esto lo encuentran ustedes en el libro de proyectos. Hoy, afortunadamente, en el campo de proyectos también. Yo he visto publicaciones mexicanas muy buenas, ¿cierto? Y aquí lo que yo he hecho también con mi obra es básicamente de una manera muy sencilla, que un médico, un sociólogo, un contador, un ingeniero, ¿cierto? Un agrónomo,
puede coger los conceptos que están en el texto y poderlos aplicar a su proyecto. Y por supuesto, no basta con cuantificar qué tipo de inversiones y cuál es la inversión total, sino también cuáles son las fuentes de financiamiento. Y está también la proyección. En un proyecto también se hace una proyección a algo que se llama el horizonte del proyecto, que es como la vida útil del proyecto, ¿cierto? En el cual vamos a proyectar unos ingresos y unos costos y gastos asociados a la operación que nos permiten en un momento determinado poder evaluar el proyecto, calcular los que llamamos indicadores integrales de evaluación y poder determinar si financieramente es atractivo y si desde el punto de vista social el proyecto tiene un impacto, digámoslo, significativo en la sociedad. Hay una serie también de restricciones, de limitaciones, debo decirlo, porque es que a veces uno habla de lo bueno de los proyectos, pero no habla de las limitaciones y de los aspectos que por lo menos en el caso latinoamericano, y México y Colombia tienen muchas similitudes. Yo me llené de mucha alegría cuando me dijeron, mire, es que en Latinoamérica los más parecidos a los colombianos son los mexicanos y lo mismo los mexicanos son los colombianos. Tenemos muchas cosas en común y por esa razón estoy aquí acompañando esta importantísima feria. Y es que se falla mucho en nuestros contextos en estudios mal elaborados, y desconocimiento de metodología, de guías, de herramientas útiles. También está la idiosincrasia y la desconfianza, que eso es muy dado en nuestro medio, ¿cierto? La desconfianza, cuando uno va a obtener información, va a preguntar. Eso es parte de la cultura. Y quien estructura un proyecto debe ser consciente de ello. Y por supuesto debemos prepararnos para manejar esa realidad. También hay dificultad para acceder al crédito, ¿sí? Y no sé cómo es en México, pero en el caso colombiano, aquí le prestan a que realmente no necesita, pero el que necesita tiene que llenar muchas cosas en blanco y pues asumir además todo el riesgo. Encontramos según las poblaciones, la ubicación geográfica, entre más distante, mucha déficit en infraestructura básica. Y eso hace que nuestras pequeñas poblaciones muchas veces tienen bajos niveles de competitividad. Eso es una realidad, ¿cierto? Y otro elemento que también nos afecta es información desactualizada. Digámoslo, lastimosamente no tenemos bases de datos actualizadas en los diferentes sectores de la economía que podamos apropiar de manera adecuada para nuestro proyecto. Hay mucha información, pero por lo general es muy desactualizada. Además, hay otros componentes que vamos a ver de manera inmediata. Dentro de otras limitaciones, limitado apoyo institucional, ¿sí? La carencia de recursos de quienes proponen su proyecto, quieren saber una iniciativa, una baja capacidad de negociación, de la importancia también de tener competencias en negociación y manejo de conflictos, que eso es muy importante. Toda la vida vamos a estar negociando y solucionando conflictos. Entonces, debe uno desarrollar competencias eso en nuestras profesiones. La carencia de una tecnología apropiada. Encontramos mucha información inconsistente, ya lo mencioné, bajo nivel de competitividad, pero hoy por hoy, y más con este coronavirus que ha afectado al mundo, quedó en evidencia, afloró la inequidad que hay en nuestros países, ¿eh? Y una baja capacidad adquisitiva, que eso lleva a que la gente no tenga capacidad de compra. Y por supuesto, según el entorno, podemos encontrar otras situaciones que afectan el proceso de estructuración de proyectos. De ahí la necesidad de tener una herramienta en la cual uno pueda consultar, ¿cierto? Para todos, mis queridos participantes, una recomendación es, independientemente que exista Internet y el acceso a tanta información a través de la red, la creación de una biblioteca particular es muy importante. El libro, eso es fundamental, tener su biblioteca clasificadita, porque es como la herramienta también de todo profesional. Aquí les voy a explicar por qué
el estudio de mercados es el corazón de un proyecto. Haga de cuenta que cuando ustedes juegan bolos, me imagino que la mayoría ha visto o ha jugado bolos, ¿cierto? Donde uno tiene unas balotas y hay una bola que uno lanza. Digamos, hay un autor que se llama Bill Hewlett. Bill Hewlett es, hoy en día, digámoslo, es el director de Centro de Emprendimiento e Innovación del MIT. Y tiene una obra bonita, se llama La disciplina de emprender. 24 pasos para hacer una startup exitosa. Recordemos que una startup es como resultados del trabajo de proyectos de investigación que se convierten en emprendimientos innovadores de alto impacto. Por eso la importancia de los semilleros y grupos de investigación. Hacer parte de ellos es muy importante. Ahí está la proyección, digámoslo, de las balotas, ¿cierto? Cuando el autor dice, antes de desarrollar su idea, pregúntese cuáles son los segmentos de interés para su proyecto. Dice, por lo menos identifique 10. Yo pienso que con que identifiquemos 5 o 6 en nuestro caso sería más que suficiente. Segmentos de población. ¿Qué son segmentos? Grupos de población con comportamientos similares que son atractivos por su volumen, capacidad de compra, etcétera, por sus intereses para nuestro proyecto. Y entonces el ejercicio es identifiquen unos 10, unos 5, 6 segmentos de población. Cuando ustedes tiran la bola pesada, grande, a tumbar esos boliches, yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál quieren tumbar? 10 segundos para que lo piensen. ¿Cuál quieren tumbar? Qué bien. Entonces estamos coincidiendo. Seguramente queremos tumbar la primera balota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo le pego bien central, me genera una fuerza vectorial en ese sentido, en este, y la idea es tumbarlas a todas. Pues bien, ese es un elemento fundamental que quiero dejarles hoy en esta importante feria. Uno no puede, cuando tiene una idea de un producto o un servicio, pegarle a todo mundo. No, usted tiene que descubrir cuál es su mercado inicial. Y cuando usted ya tiene claro cuál es el mercado inicial, que no necesariamente es el más grande, es el que le va a dar el conocimiento y la experiencia para poder incursionar, ¿cierto?, en un proyecto, de tal forma que si todo sale bien, gradualmente va incorporando otros segmentos de población. Y por eso podemos decir que una empresa, por el caso de un emprendimiento, no nace grande, no, nace a partir de un mercado determinado y gradualmente va incursionando en otros niveles, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante ese mercado inicial como punto de partida. Ahora, ahí está la consecuencia básica para un estudio de mercados. Primero, identifique los segmentos de interés, tal como lo mencionamos hace unos segundos. Cuando yo tengo mi mercado inicial claramente definido, en el estudio de factibilidad hago el conocimiento, necesidades, expectativas. ¿Qué es eso? Es conocer con el máximo nivel de detalle las necesidades y expectativas de ese cliente potencial. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cierto? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué tan satisfecho está? Una serie de preguntas claves. Si yo a través de mi trabajo de campo obtengo esa información, por ejemplo, para el caso del proyecto de mascotas, y entonces algún chico inquieto dice, no, yo veo que donde yo vivo es una ciudad o una población con tantos habitantes y la mayoría tienen mascota. Y descubre un problema, que el problema es que cuando la mascota fallece, no hay un manejo adecuado del cadáver de la mascota. Y se le ocurre una idea, crear un parque cementerio para mi municipalidad, mi localidad. Pues bien, cuando él hace su trabajo de campo, él aplica lo que hemos visto en nuestro proceso de formación de estadística,
saca una muestra, ¿cierto? Hace unas entrevistas y descubre muchas cosas, que la mayoría de las poblaciones, que el 60% tiene mascota, que esas mascotas, un 80% son perros, un 10% gatos, bueno, y el resto son aves. Y entonces, a través de toda esa información, él va obteniendo información clave para poder diseñar el producto o servicio. Ese es un mensaje fundamental. ¿Qué le pasa a nuestros pequeños empresarios? Que primero hacen un producto y luego salen a ver quién le compra. No, si usted no tiene claro la población objetivo y la necesidad de esa población objetivo, usted no puede suponer que lo que usted cree es lo que la gente necesita. Entonces, en el sentido de la manecilla del reloj, es lo que hay que hacer. Entonces, dicho esto, vamos avanzando para poder aprovechar el tiempo que nos queda y decirles que hay diferentes tipos de estudios. Ese es otro elemento fundamental. Uno, en Colombia, por ejemplo, están las metodologías BIPIN, que llama Banco de Proyectos de Inversión Nacional. En México seguramente habrá algo similar, que son metodologías diseñadas por el Organismo de Planeación Nacional, donde hay unas herramientas que una persona puede elaborar un proyecto a nivel de perfil para los municipios o localidades que requieren financiación con recursos del Estado. Y es de carácter obligatorio. Aquí se conoce como la metodología general ajustada. Eso a nivel de perfil, pero el estudio de factibilidad tiene mucho más nivel de detalle, más trabajo de campo, y esto es fundamental. Y se complementa con el plan de negocio. Aquí debo aclarar algo porque en Colombia hay una gran confusión. La gente dejó de hacer estudios de factibilidad y pasar de la idea al plan de negocio. El plan de negocios son formatos que según la institución que convoca se diligencian, pero al pasar de la idea al plan de negocio directamente han hecho también una mortalidad muy grande porque muchos fracasan porque el plan de negocio no alcanza a consolidar información de la calidad requerida. Entonces es mejor hacer el estudio de factibilidad y con el estudio de factibilidad de ahí saca el 99% de la información para hacer un plan de negocio en cualquier formato. Y yo lo digo porque por experiencia el libro que estoy mencionando, Formulación y Evaluación de Proyectos, Enfoque para Emprendedores, ha permitido ganar planes de negocio haciendo primero el estudio de factibilidad. Y ha sido muy interesante ver cómo se pueden financiar los proyectos. Entonces, vamos a aprovechar los últimos 5 minutos que me quedan, ya me están anunciando, entonces vamos a acelerar. Vale. Cuando yo tengo los componentes del proyecto, mi investigación de mercados, la parte técnica, tamaño, localización, ingeniería, realizada, y la estructura organizativa, ya para mí es fácil cuantificar las inversiones y ya, por supuesto, será también fácil preguntar, del total de la inversión, ¿cuántos recursos propios, cuántos recursos dispongo? ¿Y cuáles debo apalancar con financiamiento externo? Y también ya tengo con los insumos anteriores la proyección de ingresos, costos y gastos del proyecto. Ese conjunto de elementos los fusiono para poder hacer la evaluación. ¿Qué significa? Yo no puedo hacer una evaluación financiera si no tengo todos los insumos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, porque yo puedo muchas veces el Excel, el papel, en general aguanta todo, pero si yo no tengo una información de calidad, de mercado, de tamaño, de localización, de ingeniería, de estructura organizativa, no es posible hacer la evaluación financiera de un proyecto. Entonces, quiero resumir lo siguiente. Primero que todo, pues agradecer. Yo dejo mi contacto para que nos escribamos, pero agradecerles a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta extraordinaria feria que cada vez atrae más autores y a la comunidad universitaria de esta institución por hacer un evento tan significativo y tan importante para la sociedad. Para nosotros como autores también es muy enriquecedor poder compartir con ustedes.
Sencillamente cierro diciendo lo siguiente. Yo soy un docente que me acabo de jubilar en una institución pública y durante mi vida quise escribir mi experiencia profesional y como docente, como investigador, y ponerla al servicio de la sociedad. Tanto en Colombia como en México y en general en Latinoamérica, entre más sepamos de proyectos, más oportunidades van a tener nuestras comunidades de poder mejorar su nivel de calidad de vida. Entonces yo quiero invitarlos de manera muy fraternal y especial a apropiarse de obras como la que les estoy presentando, que en nuestro caso Ecoediciones es como la entidad que me ha apoyado en este proceso, que ha creído en mí y que afortunadamente llega a ustedes para poder decirles, mire, hay una obra de consulta que además trae un aplicativo financiero para los que no son expertos en finanzas y puedan armar eh, todos los estados financieros. ¿Cuáles son? El balance general, estado de resultados, los flujos de caja, le calcula la TIR, el BPN, beneficio-costo, y se complementa el proyecto con unos capítulos de plan de negocio, plan de empresa, un capítulo para proyectos de cooperación internacional y un capítulo sobre introducción a la gerencia de proyectos que aquí en Colombia me permitió crear una maestría en gerencia integral de proyectos. De esta manera, gracias por la bella oportunidad, gracias por haber escuchado esta modesta explicación que quería compartirlas en el marco de esta 33ª Feria Universitaria del Libro. Bendiciones y mil gracias.